En la cápsula pasada me di cuenta de que estaba yo indicando división tras división, tras división, tras división. Realmente, cuando nosotros queremos conocer bien un objeto o el cuerpo humano, necesitamos diseccionar. Cuando nosotros tenemos un mal, el médico nos pide, hazte análisis de esto, esto, esto y esto. Lo que está haciendo el médico es ir reduciendo hasta encontrar el problema. En la Biblia, si nosotros tenemos miedo a leer la Biblia, lo que tenemos que hacer es ir diseccionándola de tal manera que veamos nosotros cómo está dividido hasta que lleguemos a la mínima división. La semana pasada estábamos nosotros profundizando en las dos divisiones generales, Antiguo y Nuevo Testamento, y las divisiones por género literarios, libros históricos, libros proféticos, libros didácticos o sapienciales. Y yo al final les decía que haríamos una última división. La división de que todos los libros tienen capítulos y versículos. En un primer momento, la Biblia no estaba dividida en capítulos y versículos. Estaba dividida en solamente los libros que nosotros conocemos. ¿Cómo le hacían los autores para aprenderse así? Se los aprendían de memoria. Y sabían las primeras palabras y esto les ayudaba a recordar toda la cita bíblica. Por eso San Jerónimo, el santo de la Sagrada Escritura, se enojó con los sacerdotes en Roma porque los sacerdotes ya no se sabían la Sagrada Escritura. Recordemos que él estuvo de secretario del Papa Dámaso, se encuentra con que en Roma los sacerdotes no se sabían la Sagrada Escritura, por eso él va y realiza la traducción del griego, del hebreo, al latín, lo que nosotros le llamamos la traducción de la Vulgata, es la Biblia en latín, que se utilizó en la Edad Media. No había entonces divisiones tan pequeñas como las que nosotros hoy conocemos, que son los capítulos y los versículos. ¿En qué época es cuando se empieza la división? En la Edad Media. Principalmente en 1220 con Esteban Lacton, un sacerdote de Inglaterra que empieza a realizar la división con capítulos. Los capítulos en la Biblia son, en cada libro, encontramos nosotros números mayores, comenzando siempre algún capítulo o durante la lectura vemos cómo se divide la lectura por estos números mayores, números grandes, que están en la misma lección, en la misma lectura de la Sagrada Escritura. Estos son los capítulos. Fue tan grande la creación de Esteban Lacton que después lo tomaron también los hebreos para su Antiguo Testamento. Entonces hoy podríamos nosotros decir que nuestra Biblia, como la Biblia de los hebreos, que es solamente el Antiguo Testamento, están divididos en capítulos. Pero todavía era más complicado la lectura cuando uno decía, es que en el capítulo 16 de San Mateo, pero no sabían en qué parte. Por eso, tiempo después, se hicieron los versículos. Los versículos lo hicieron en 1525. 1220 los capítulos, en 1525 se hacen los versículos. Estos versículos los realiza el autor Santos Pagnino, ¿sí? Entonces, si con los capítulos es Esteban Lacton en 1220, los versículos se realizan con el italiano Domenico Santos Pagnino, que en 1528 comienza la división más corta, entre más cortos mejor, que es la división de los versículos. Entonces todas nuestras Biblias
están divididas en capítulos y estos capítulos están divididos en versículos, que sería la división más pequeña que nosotros nos podemos encontrar en la Sagrada Escritura. Recapitulando, 2 divisiones, Antiguo y Nuevo Testamento, de cuyas divisiones van géneros literarios. De estos géneros literarios hacen que se puedan dividir los libros de la Sagrada Escritura, y estos libros, cada libro está dividido en capítulos y en versículos. Tenemos libros tan pequeños que solamente es un capítulo. Por ejemplo, el libro de Judas. El libro de Judas es solamente una página de la gran cantidad de páginas que tenemos nosotros en la Sagrada Escritura. El libro de Judas solamente tiene versículos. ¿Por qué? Porque es un solo capítulo, no necesitamos poner más capítulos. Las Biblias entonces están divididas en capítulos y en versículos. Número mayor es el capítulo, y los números más pequeños, que muchas veces hasta ni los alcanzamos a ver, son los versículos. ¿Para qué nos ayudan estas divisiones? Para que nosotros nos encontremos más fácilmente una lectura. Así, si nosotros vemos cómo ponemos un libro, veremos que están ahí presentes los capítulos y los versículos. Aprenderemos nosotros a leer capítulos y versículos. Pero antes vamos indicando cuáles son las divisiones de los libros históricos, o cuáles son los libros históricos del Antiguo Testamento, cuáles son los libros proféticos y cuáles son los libros didácticos, poéticos o sapienciales. Fíjense bien, en el Antiguo Testamento tenemos nosotros los primeros 5 libros que le llamamos como el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Siempre los vamos a encontrar nosotros en ese orden, porque son los 5 primeros libros. Penta significa 5, pentágono es un cuerpo con 5 picos, así también nosotros, el Pentateuco significa 5. Estos 5 libros, los judíos la conocen como la ley. Recordemos que cuando decían a Jesucristo, oye, la ley y los profetas, la ley eran y son estos 5 primeros libros. Pero también tenemos otros libros históricos. Después de Deuteronomio comienza la historia de Israel en su territorio, con Josué, Jueces, Ruth, primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, primer libro de los Reyes, segundo libro de los Reyes, primer libro de las Crónicas, segundo libro de las Crónicas, Esdras, Nehemías, Tobías, Judith, Esther, primer libro de los Macabeos y segundo libro de los Macabeos. Cuando entonces el libro es extenso, se divide en 2 libros. Por eso podemos nosotros escuchar primer libro y segundo libro. Aquí también tenemos historias ejemplares. Son historias que no hablan de la historia de Israel, pero hablan de personajes de la historia de Israel. Ahí encontramos a Judith, a Esther, a Ruth, a Tobías. Son estos considerados historias ejemplares. Ejemplo para el judío, ejemplo para el cristiano. De los libros poéticos y sapienciales encontramos nosotros 7 libros y aumentamos un libro que vendría con los profetas. Entonces serían 8. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Eclesiástico, Cantar de los Cantares, Sabiduría y Lamentaciones. Este libro de Lamentaciones muchas veces no lo encontramos en los libros poéticos. Porque si por ejemplo nosotros empezamos a ver el libro de Job, nos vamos a encontrar con el libro de Job, el libro del Cantar, el libro del Eclesiástico, del Eclesiastés, el libro de los Salmos, y los 7 libros estarán colocados todos juntos. Lamentaciones no, Lamentaciones viene después de uno de los profetas. Libros proféticos del Antiguo Testamento, nosotros nos encontramos con 2 divisiones, todavía otras divisiones. Por eso les digo, cuando nosotros descubrimos estas divisiones se nos hacen más fácil.
Profetas mayores, no porque sean mejores que los demás profetas, sino son mayores porque tienen mayor extensión del libro. Es Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Son porque tienen gran cantidad de capítulos, 66 capítulos por ejemplo Isaías, a comparar otro profeta que tenga 8, 9 o 12 capítulos. Vean la diferenciación entre capítulos. Por eso estos profetas son llamados profetas mayores, por la extensión de los libros. Y siempre van a estar al inicio: Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Tenemos también otros profetas: Baruc, que fue secretario de Jeremías, y 12 profetas menores: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Estos son los 46 libros del Antiguo Testamento. Vamos ahora a los 27 libros del Nuevo Testamento. Como les decía, también están divididos en históricos, didácticos y profético. De los históricos, nosotros decimos los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Un libro que habla de la iglesia, que es Hechos de los Apóstoles. Históricos, 5. Didácticos: las cartas de San Pablo son 13. Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Colosenses, 1 Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses, 1 de Timoteo, 2 de Timoteo, la carta a Tito y la carta a Filemón. Estas son las 13 cartas que nosotros nos encontramos de San Pablo. Después vienen las cartas católicas: Hebreos, primera y segunda carta de San Pedro, la carta de Santiago, primera, segunda, tercera carta de San Juan y la carta de Judas, que sería Judas Tadeo, el pariente cercano a Jesús. Y por último aparece el libro del Apocalipsis. Así nosotros nos lo vamos a encontrar. Todas las Biblias están acomodadas de esa manera. Libros históricos, son todos los 21 libros históricos del Antiguo Testamento. Algunas Biblias después acomodan los profetas y algunas Biblias acomodan los libros didácticos. Sería bueno que ustedes revisaran en su Biblia cuál es el siguiente acomodo. En mi Biblia de Jerusalén están acomodados los libros históricos, los libros didácticos y los libros proféticos. En la Biblia latinoamericana están acomodados los libros históricos, los libros proféticos y los libros didácticos. Así, el último libro de la Biblia de Jerusalén es el profeta Malaquías, y el último libro de la Biblia de Latinoamérica son los Salmos, es el libro de los Salmos. El Nuevo Testamento siempre tienen ese acomodo. Libros, los Evangelios, libro de los Hechos, las 13 cartas de San Pablo, las cartas católicas junto con la carta a los Hebreos y por último el libro del Apocalipsis. Entonces, si nosotros escucháramos el profeta Oseas, sabemos que está en el libro del profeta, de los proféticos del Antiguo Testamento. Entonces, ya con esto tenemos nosotros una división de dos grandes, Antiguo y Nuevo Testamento, luego divisiones según los géneros literarios, luego las divisiones según capítulos y versículos. En la próxima cápsula estaremos nosotros viendo las maneras en cómo nosotros nos encontramos la escritura de las distintas citas bíblicas. Tengamos muy en cuenta que todos los libros se pueden poner en siglas. Podemos hacer una reducción del libro y ahí nosotros encontramos un primer elemento, que con la sigla sabemos de qué libro se trata. Así que siglas
y números serán cómo nosotros podemos plasmar una cita bíblica. Pero eso lo veremos la próxima cápsula. Soy el Padre Homero. Les recuerdo, si tienen alguna duda, pueden ustedes comentarla en la caja de los comentarios, que a la brevedad posible nosotros resolveremos. Bye.